nombre es Leonardo Lara Segura. Yo soy Janet Pérez Aguilera. Soy Oscar Robles Morales. Estudiamos en Conalep León, plantel 3. En la carrera de expresión gráfica digital. Presentaremos un proyecto de la materia de física. Armaremos un circuito en serie y uno en paralelo. Será un foco, un socket, una clavija, cable de corriente y un desarmador. También se ocupará un interruptor, cinta de aislar y un multímetro. Vamos a realizar el primer circuito que vamos a conectar. Primero tenemos que conectar el socket, como se mira aquí. Le tenemos que conectar dos cables y de esos dos cables van a salir dos orillas. A esas orillas una se va a conectar con el interruptor y la otra con la clavija. Luego la otra punta que tiene el interruptor se va a conectar con la clavija al final para lograr cerrar el circuito. Y ahora vamos a ver si nos resultó. Voy a conectar la clavija para ver si se logró cerrar bien el circuito. Y ahora apretamos el interruptor y ya está el primer circuito armado. Para hacer el circuito en serie se tiene que conectar un pedazo de cable y un foco al interruptor. De este interruptor va a salir otro, que es la clavija, y de la clavija va a salir otro, que es el foco. Estos dos focos tienen que ir conectados con un mismo cable para que se puedan prender iguales. Ahora hay que observar si sí prendieron los focos. Si podemos observar, un foco prende con más intensidad que el otro. Esto sucede en el circuito en serie. Para armar nuestro circuito en paralelo, usamos el mismo circuito que estaba en serie. Solo aquí hicimos una pequeña abierta en el cable para insertarle el cable de nuestro segundo foco. Y vemos que nuestros dos focos prenden. Con el multímetro vamos a medir el voltaje que nos genera el aula tipo. $117.9. Mi nombre es Oscar Robles Morales y aquí les explicaré la aplicación para las fórmulas en nuestro primer circuito. Recordando que nuestro primer circuito, aquí explicado en nuestro diagrama, donde este símbolo de aquí significa interruptor. Lo siguiente que ven aquí es el enchufe y en esta explicación es el foco de 60 watts. Lo que ven las líneas viene siendo el conductor, en este caso fue el cable que utilizamos. Para la aplicación y conocer la corriente de nuestro circuito, tenemos como fórmula la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Conociendo como potencia los 60 watts de nuestro foco, dividido entre 117.9 voltios, que fue el voltaje que nos dio en la aula tipo. El resultado que nos dio fue de 0.5089 amperes. Para conocer la resistencia de nuestro circuito, utilizamos la fórmula resistencia es igual a voltaje al cuadrado dividido entre la potencia. Esto es igual a 117.9 voltios elevado al cuadrado dividido entre 60 watts, obteniendo como resultado 231.67 ohms, que eso es total a nuestra resistencia de nuestro circuito. Y por último, calculando la potencia y saber que todo está bien, la potencia es igual a voltaje sobre intensidad. Esto es igual a 117.9 voltios que van a multiplicar a 0.5089 amperes, que fue la intensidad de la corriente, obteniendo como resultado 59.99 watts, que es lo mismo que equivalía el foco de 60. Con esto podemos concluir que nuestro primer circuito
está realizado de manera perfecta y sí funcionó como ya lo habían visto anteriormente con mis compañeros. Para nuestro segundo circuito, que está realizado en serie, utilizaremos nuestro diagrama donde especificamos el interruptor, el enchufe, el cable y en este caso dos focos, cada uno de 60 watts. La fórmula de la corriente, como ya la conocíamos, es intensidad igual a potencia sobre voltaje. En este caso, la potencia es de 120 watts sumando los dos focos, dividido entre 117.9 volts, que ya los conocíamos, que era el voltaje que nos había dado en la aula tipo. Esto es igual a 1.01 amperes. Para conocer la resistencia, la fórmula que utilizamos en resistencia en el circuito de serie es resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2. Esto es 60 watts más 60 watts, que es lo de los focos. Esto nos da como equivalencia a 120 watts convertidos a 120 ohms, que es la medida que utiliza la resistencia. Y por último, para conocer la potencia, la fórmula es potencia igual a voltaje por intensidad, donde 117.9 voltios se multiplican por 1.01 amperes, que fue la intensidad de la corriente, y esto es igual a 119.079 watts, que es la equivalencia de los dos focos sumados. Y con esto podemos concluir el segundo circuito que fue realizado por mis compañeros. Este fue el circuito en serie. Para nuestro último circuito, que es el tercero, está realizado en paralelo. En el diagrama, como volvíamos a explicar, el interruptor, el enchufe, el cable y los dos focos, ahora uno arriba del otro. Cada uno es de 60 watts. Para calcular la fórmula de la corriente es intensidad igual a potencia sobre voltaje. Fue la misma que utilizamos para el circuito en serie. Esto fue igual a 120 watts sobre 117.9 voltios con un total de 1.01 amperes. La resistencia en el circuito paralelo cambia. En serie se sumaban, aquí se tienen que dividir. Por lo tanto, la fórmula es 1 sobre resistencia total es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 resistencia 2 según las resistencias que tengan ustedes en su circuito. Esto es igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 60, obteniendo un total de 1 sobre 30 watts. Lo cambiamos de posición y queda 30 sobre 1, esto es igual a 30 ohms, que es la resistencia de nuestro circuito. Y por último, la potencia es igual a, la fórmula es potencia igual a voltios por intensidad. Esto es igual a 117.9 voltios, que van a multiplicar a 1.01 amperes, que es la intensidad de la corriente. Esto es un total de 119.079 watts, que es la sumatoria que nos dio en los dos focos. O sea, obteniendo como resultado el tercer circuito realizado en paralelo, y que ya habían observado con mis compañeros que estaba funcionando de manera perfecta. Con esto concluimos la aplicación de las fórmulas en los tres circuitos que aplicamos en este tutorial. Unsustainable.